pues corrieron imágenes a través de las redes sociales de un momento en donde traficantes de personas suben a uno de los muros que divide la franja fronteriza entre Estados Unidos y México y se ve cómo estos hombres tienen dos pequeñitas con ellos y las dejan caer desde una altura 1 o 2 metros, quizá, las dejan caer de este muro y las abandonan. Las pequeñas pues quedaron del lado de Estados Unidos, fueron pues rescatadas por las autoridades, ya se encuentran en custodia y pues los polleros desaparecieron. Así como las imágenes que se vieron ayer, pues están imágenes de este tipo constantemente en la vista de la gente. Y es que se trata de los niños que cruzan hacia territorio estadounidense, que llegan solos o en ocasiones acompañados de sus padres. Para hablar acerca de estos problemas que enfrentan los pequeños y también las mujeres, en la línea telefónica le agradezco Eunice Rendón, encargada de la Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, muy bien. Gracias, Eunice. Pues lo decíamos, una imagen, no sabemos si nos debe de dar coraje, nos debe de preocupar lo que está pasando con los niños que están cruzando la frontera. Pues efectivamente es un tema grave, ¿no? Es un Mm, tema que además no es nuevo, también hay que decirlo. ujú. El tema en los menores no acompañados fue una crisis muy importante incluso en 2014, es decir, es un fenómeno que se ha dado desde hace mucho, pero particularmente 2014 llegaron cerca de 60,000 menores no acompañados a Estados Unidos. Los años subsecuentes disminuyó, bajó, subió y bajó, ¿no? Varias veces, manteniéndose en cifras de cerca de 40,000 por Ujú. año. Y hay que recordar que en 2019, cuando estaba el presidente Trump y aún con sus amenazas y todo, llegaron 70,000 de estos niños a Estados Unidos. Y bueno, ahora ya con la entrada de Biden y Trump, también hay que decirlo, a partir de marzo del 2020, derivado del COVID o con el pretexto más bien de la pandemia, también empezó a dejar a los menores no acompañados del lado mexicano, de la mano con todas las personas que tenía en México con el programa de Permanece en México. Es decir, aquellos solicitantes de asilo en Estados Unidos tenían que esperar del lado mexicano. Ujú. Esta es una política inhumana que el propio Biden y Kamala Harris lo han calificado así y han terminado o han empezado a terminar con esta política de Permanece en México. Ujú. Y uno de los principales puntos que Biden cambió fue ya empezar a admitir nuevamente a los menores no acompañados, como tú narrabas en esta historia, ¿no? Ujú. Y algo que ha sucedido, bueno, es que ha habido pues un repunte, es decir, también comparar con 2020 es difícil porque es un año atípico. Claro. 2020, la pandemia, todo lo sucedido, no, obviamente hay un aumento con el 2020, se triplicó el número de menores no acompañados, van cerca de 30,000 en lo que va del año. Ujú. Entonces podemos cerrar el año batiendo, digamos, el récord que son estos 70,000 que le tocaron a Trump en 2019. Pero también aquí hay algo importante, hay que hablar de las causas que llevan también a estos niños a migrar, incluso con escenarios o escenas también pues muy tristes, ¿no? En donde incluso algunos de sus padres, porque están viajando también en familia, muchos de los migrantes, en los últimos meses casi el 80% de los que viajan lo hacen en familia con menores pequeños y al ver que no van a poder ingresar, entonces lo que hacen es dejar que vayan los hijos, ¿no? También Ujú. ha pasado eso. Entonces hay diferentes, digamos, modos por los que los niños han atravesado hacia Estados Unidos, pero esta nueva admisión de Biden, es decir, que volvió a abrir las puertas a ellos, pues sí ha aumentado los flujos, también han aumentado los flujos de migrantes en general. Tan solo en enero 74,000 fueron detenidos por patrulla fronteriza, en febrero 100,000, marzo 120,000. Entonces sí van una cifra en franco aumento. Sin embargo, también, y esto quiero recalcarlo porque me tocó vivirlo hace algunos días en la frontera, ya 2 semanas he visto este comportamiento, casi 3 semanas ya, Ujú. que
hay familias que están cruzando y ya una vez en Estados Unidos los llevan a centros allá para migrantes, ¿no? Duermen en los centros, etcétera, que se quedan ahí de 3 a 5 días y de pronto los sacan en la madrugada, los llevan en un avión. Por ejemplo, todos estos que cruzaron por Tamaulipas y están en albergues en McAllen, los llevan en un avión a El Paso. Del Paso los suben en camiones y los depositan literalmente en los puentes de Ciudad Juárez. Entonces la gente no sabe nada. Cuando les dices que están en Ciudad Juárez se tiran a llorar porque dicen que lo que les habían dicho era que los iban a llevar a un albergue en el que hubiera espacio, ¿no? Y claro, los regresan a México. Y bueno, y mi propio Biden dijo eso esta semana, ¿no? La semana pasada, que México no quiere aceptar las familias centroamericanas que él deporta. Pero aquí puso algunas precisiones. Primero, no es una deportación, porque eso supondría llevarlos a su país, no a México. Y segundo, pues es violatorio también de los principios internacionales y sobre todo viola el debido proceso de estas personas que tendrían a pasar por una corte migratoria al encontrarse en territorio estadounidense antes de una deportación. Entonces esto es simplemente dejarlos ahí y lo justifican bajo el título 42, que pues basado en la pandemia ellos pueden definir qué población pone en riesgo a los estadounidenses. Sí. Y bueno, desgraciadamente los niños son parte de todo esto. Oye, Eunice, y en esta situación, ¿qué responsabilidad podría tener tanto el gobierno mexicano como el gobierno estadounidense? Pues mira, yo creo que hay responsabilidad primero también del país de empuje, ¿no? Porque eso lo decíamos ayer también con el caso de Victoria, ¿no? Que bueno, ha sido tan atroz, pero que justamente yo escribía en El País un artículo que se llama "A Victoria le fallamos todos", porque primero que nada quien está fallando pues es su país de origen, ¿no? Porque salen huyendo. Yo los casos que he visto en los últimos años es sobre todo, o sea, sí es la pobreza, sí es la marginación, sí son las dificultades, además la crisis económica del COVID, los huracanes Eta y Iota que también azotaron la región, pero sobre todo es la violencia homicida de la que salen huyendo y las amenazas de muerte que salen huyendo las personas y particularmente los niños, porque también las maras los quieren reclutar, en fin. Claro. Entonces, primero el país de origen. Luego, obviamente, México y Estados Unidos, pues tienen la responsabilidad, México, Estados Unidos y el país que me digas, tendría la responsabilidad de hacer valer la Convención Internacional de la Niñez, ¿no? Que es la máxima, digamos, a nivel internacional, el principal instrumento de protección de la infancia, y ahí se deriva el principio fundamental que es del interés superior del niño. Entonces, todos los países tienen que hacer valer esto y creo que sí se tiene que dar una prioridad estratégica mundial a la niñez migrante, porque finalmente es la cara más vulnerable de la migración. Se calcula que 1 de cada 70 niños en el mundo hoy es migrante, ¿no? El 43% también de los movimientos de migración forzada y de asilo en el mundo corresponde a menores de 17 años y la mitad de estos niños radican básicamente en 15 países y la lista está encabezada, por supuesto, por los Estados Unidos, ¿no? Que alberga cerca de 4 millones de estos niños. Entonces, la responsabilidad es tratarlos diferente, es decir, sí tiene que haber una perspectiva distinta con estos niños en todo momento, es decir, en el momento que llegan, a la hora de detenerlos o de ayudarlos para llevarlos a los albergues. Creo que algo que tiene que cambiar son los centros para menores no acompañados. Mucho se ha criticado. Eunice, ¿me permite hacer rápido una pausa porque nos va a cortar la máquina y seguimos platicando? ¿Sí? Gracias, seguimos. Eunice, disculpe, ya estamos cerrando, pues ya nada más para concluir esta entrevista con relación a la situación migrante. Sí, muchas gracias. Pues nada, simplemente el tema de los menores no acompañados creo que se tiene que ver con una prioridad mayor. Algo importante es que México creo que hizo algo importante y una deuda pendiente que era a partir del año pasado hicieron las reformas necesarias para que el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, no pueda tener en detención a menores justamente y eso es positivo. Sin embargo, ahora el reto está en que el DIF verdaderamente tome esta tarea y lo que hemos visto es que pues no lo ha hecho, ¿no? Entonces creo que ese es un llamado de atención al DIF nacional para que se encargue de estos niños, de las familias, porque pues hoy el INAMI está imposibilitado ante este cambio que se pedía desde hace mucho, pero no para que se quedara sin atención, sino para que quien tenga realmente esta responsabilidad sea el DIF y creo que eso es un pendiente. Y del lado de Estados Unidos, lo que te mencionaba, simplemente mejorar estos albergues en donde los tienen, es parte de las promesas de Biden y Kamala. Yo veía imágenes todavía
ayer ahí en Twitter de algunos periodistas estadounidenses que decían que estaban los niños de nuevamente en jaulas, ¿no? Entonces es muy importante que esto no suceda. Lo que pasa en la primera infancia puede tener un impacto para el resto de la vida y hay que cuidar especialmente y particularmente a los niños. Perfecto, pues Eunice, muchísimas gracias por la conversación. Muy buen día. Hasta luego, buenos días. Gracias, hasta luego. Eunice Rendón, encargada de Agenda Migrante.